Prometió olvidarla. Fue una promesa hecha en silencio, al borde de la escuela de madera, con las manos todavía temblando por la vergüenza y el latido frenético de la primera verdad que había conocido a los 13 años. Aquel juramento, sin embargo, no fue más fuerte que un recuerdo. Porque cuando Kip Holloway volvió a Reading, en un agosto de polvo y sol apagado, no fueron las botas gastadas ni la piel curtida por el viento lo que lo alcanzó primero, fue un beso de niño que había quedado pegado a su memoria como una hoja en la ropa. El camino hacia Reading olía a heno seco y a manzanas en sazón. El cielo, ese cielo ancho que siempre había parecido apartar los problemas como si fueran sombras pasajeras, venía teñido de un ocre que anunciaba las noches largas del mes de agosto. Kip vino a pie, con su montura amarrada en las afueras, la mano derecha con una vieja marca en la palma por un lazo mal tensado, el sombrero curvado por el sol y la mandíbula afilada por años de decisiones tomadas entre el humo y la sed. No llevaba nada más que un saco de lona con herrumbre de clavos y un sobre que traía desde Sacramento, la notificación de que la granja Holloway, la que había sido de su padre y antes del padre de su padre, necesitaba a quien la reclamase. En la linde del pueblo lo esperaba el sheriff Morris Blackwell, una figura que parecía haberse moldeado a la estatura de la ley local, ancho de hombros, ojos claros, voz que no necesitaba alzar para ser oída. Blackwell guardaba la costumbre de saludar con la punta de la gorra. Su respeto por la gente era de la escuela antigua, de los hombres que entendían el peso de los años sin confundirlo con debilidad. Kip Holloway, dijo el sheriff con la voz de quien reconoce nombres de viejo cuño. No esperaba verte por aquí con las botas tan pronto. La gente en Reading se ha preguntado si volverías. Kip sonrió sin esperanza, dejando que la brisa llevara el polvo de su pasado. Volveré a ver la casa, respondió con voz seca. No puedo dejarla a merced del tiempo. Blackwell miró más allá de la figura de Kip, hacia la línea de tejos y manzanos que marcaban el contorno de la granja. No dijo nada sobre el estado de la casa. A menudo la verdad llega con demasiadas palabras para ser cómoda. En lugar de eso, dejó que sus ojos hablaran y Kip entendió. La cerca necesitaba postes nuevos, el tejado pedía manos urgentes y el granero mostraba cicatrices de abandono. No habría milagros al llegar, solo trabajo. Antes de que pudiera cruzar el pueblo, una campanilla anunció la hora en la escuela. Era una casita baja de tablas pintadas de blanco que chirriaban con cada ráfaga, y en la sombra de su porche, al abrigo de niños que jugaban a la cuerda, Kip la vio por primera vez desde aquel beso. Lily Evans había cambiado como cambian las cosas de verdad, con la misma esencia pero con matices de madurez que no se disimulan. Su cabello, recogido en un moño que resaltaba la línea del cuello, dejaba escapar mechones que el viento se empeñaba en peinar contra su frente. Su vestido era sencillo, de linos lavados y prácticos, pero sus manos, las manos que enseñaban a leer y a contar, conservaban la ternura de quien mide las palabras antes de lanzarlas al mundo. Cuando sus ojos cruzaron los de Kip, hubo un segundo que creyó retroceder en el tiempo. Hubo también la conciencia de que ya no eran los mismos niños que se esconden detrás de una pared para probar una primera osadía. Kip se acercó despacio, como si la distancia fuera a romperse por exceso de prisa. Lily lo observó con la misma mezcla de reconocimiento y cautela con la que alguien vigila una llama que puede calentar o quemar. Kip Holloway, dijo ella sin sorpresa disfrazada. Hace años que no se te veía por Reading. Demasiados, contestó él. Vine porque la tierra nos llamó. ¿Y por qué? Porque era hora de verla con mis propios ojos. Ella ladeó la cabeza. Sus ojos buscaron la expresión que se leía en el rostro de él. Curiosidad, un remanso de dolor, una voluntad contenida. Los niños, inconscientes del peso que a veces llevan los mayores, siguieron con su juego. La vida del pueblo continuaba en su latido paciente, la tienda de comestibles con su olor a café y azúcar, la herrería donde el herrero maldecía con cariño sus clavos, la posada con su aviso de comidas calientes y habitaciones para viajeros. Reading no era un lugar que se cerrara sobre sí mismo, era una comunidad que, como la madera vieja, crujía pero seguía en pie. Si te apetece, agregó Lily, con esa voz que reservaba afectos y deberes por igual, hay una reunión mañana en casa de Mrs. Prescott. Vamos a hablar de la cosecha y de los niños. Si vas a quedarte, te vendría bien escuchar lo que piensa el pueblo. Kip asintió.
Aceptó la invitación sin saber todavía que en las palabras de Lily cabía un resguardo, no solo por la escuela, sino por la delgada red de afectos que un pueblo sostiene, y por un momento, mientras la tarde se estiraba lenta, Kip sintió ese viejo juramento resquebrajarse otra vez. Había prometido olvidarla, y la memoria lo había alcanzado en menos tiempo del que tarda una estrella en salir. Si te gustan las historias de segundas oportunidades, suscríbete y acompáñanos en este camino. Quédate, porque lo que sigue no es únicamente la reconstrucción de una casa, sino la de un corazón que aún late por lo que una vez fue. La primera noche la pasó en el granero, en un viejo fardo de paja que olía a trigo y a lluvia pasada. La casa principal, con su chimenea fría y ventanas empañadas por el tiempo, le devolvía ecos de voces que ya no estaban. Trabajó al amanecer, con manos que retuvieron un arte aprendido en largas jornadas de ranchos. Taladrar, clavar, coser una correa rota, enderezar un poste. Cada gesto era una conversación con los espectros del pasado, cada golpe de martillo, un intento de imponerse al olvido. Los primeros días fueron un compendio de pequeñas victorias. Reparó una ventana con cristales que encontró en la escuela. Selló la filtración del techo con planchas viejas. Volvió a poner en orden el pequeño corral donde dormía una yegua que había quedado al cuidado de un vecino. Fue en medio de ese trabajo, con las manos encallecidas y la nuca sudorosa, que notó los primeros indicios de desasosiego. La canaleta que llevaba el agua hacia la huerta encontraba piedras que no estaban antes. La bomba del pozo chirriaba como si alguien la hubiese forzado, y un grupo de ovejas apareció disperso en el valle, con la lana sucia de barro y hierba removida. Este tipo de problemas podían ser resultado del desgaste. Año tras año, la tierra exige facturas que no siempre se pagan con esfuerzo. A veces el elemento natural, una tormenta, una sequía, basta para hacerle daño a un hogar. Pero los hombres no acostumbran a dejar las cosas a la arbitrariedad del clima cuando tienen la codicia de las manos. En Reading la llegada de imagineros era tan habitual como los cambios de estación, y la figura de Cal Carson ya se insinuaba en todas las conversaciones como quien anuncia la tormenta antes de que truene. Carson no era un hombre del pueblo, vestía trajes que olían a ciudad y a cuero curtido con tinta. Su reloj de bolsillo reflejaba la luz con la suficiencia de los que creen que el tiempo, como la tierra, puede comprarse. Poseía extensas parcelas al oeste del condado y sus modos habían hecho que muchos le otorgasen el título no escrito de señor de muchas cosas. Había quien decía que su prosperidad venía de inversiones legales. Otros susurraban que la sombra de sus tentáculos alcanzaba los registros mismos de las leyes de tierras. El primer encuentro cara a cara con Carson ocurrió en la posada, donde el calor de la cena y el humo del pino mezclaban los días en uno solo. Kip entró a pedir un cubierto y agua caliente y allí lo encontró, sentado al final de la sala, frente a una ventana que daba a la plaza, con una copa de whisky y una sonrisa medida. Carson lo miró levantando apenas la ceja. Holloway, saludó con la voz templada de quien propone negocios más que amistades. He oído que ha vuelto, me gustaría conversar sobre la finca. Kip no se dejó engatusar por la cortesía. No vengo a vender nada, contestó con la voz que raspa cuando la determinación es firme. No mientras la casa todavía tenga tablas que proteger. Carson apoyó el codo en la mesa, como si aquel fuese un juego que podía prolongarse. No le pido una respuesta hoy, pero la tierra, como usted sabrá, no siempre aguanta a quien la cuida. Hay temporadas buenas y otras de abandono. Mi oferta es tranquila y justa, piénselo. La forma en la que pronunció justa se clavó en Kip como una espina. Había en la oferta la ventaja de quien ofrece limosna a un hombre que podría necesitarla, la paciencia de quien apuesta al tiempo. Cuando Carson se fue, su paso dejó detrás un susurro de tirillas de contactos y convenios que olían a juristas y notarios. Era la clase de hombre que nunca agitaba la violencia. Prefería la llegada lenta de papeles y firmas. Las semanas siguientes trajeron más rostros. La señora Prescott, que dirigía los almuerzos comunitarios y recogía donativos para el parvulario. El herrero Tom Bryce, que le prestó una sierra y le habló de clavos y de la terquedad del hierro. El joven cartero, cuyo chaleco seguía oliendo a tinta y polvo, que dejaba recados y miradas cómplices.
Todos ellos ayudaron en las labores con la economía de quienes se prestan favores cuando la necesidad nace de la carne y no de los números. En esos días, Lily resultó ser más que una maestra que esperaba la campana para volver a su mesa de corrección. Era la guardiana de la memoria del pueblo. Tenía en su escritorio una caja de papeles donde anotaba fechorías, ausencias y alegrías. Allí, entre facturas de la iglesia y listas de niños que necesitaban ropa, guardaba también cartas de vecinos mayores que recordaban tiempos en que la familia Holloway era el corazón de la comunidad. Fue Lily quien le mostró a Kip un mapa pequeño, de tinta ya casi borrada por el uso, donde señalaba el curso del arroyo que regaba la huerta y la línea de postes que, si se reparaban, garantizarían el riego por años. La tierra no es solo un nombre en un título, le dijo en una de esas tardes en las que el sol se acostaba y el aire volvía a ser paciente. Es la memoria de quienes la trabajaron. No se va porque alguien lo decida. Kip escuchó esa frase como si fuese una llovizna que limpia la cara. Había días en los que el juramento de olvidar se parecía a un hierro candente en la lengua. Él lo había dicho como defensa, como quien se quita la posibilidad de un dolor futuro. Pero la tierra le ofrecía otra forma de pertenecer, la manera en que el trabajo vincula a una persona al tiempo y a la gente. La promesa que había hecho a sí mismo empezaba a sonar hueca frente al olor de la madera recién cortada y al pulso de la familia que no tenía. Las noches en Reading comenzaron a llenarse de conversaciones que no se atrevían a ser solo prácticas. En una de ellas, junto a la chimenea de la posada, Kip escuchó relatos de la infancia compartidos por Mrs. Prescott. El día en que dos niños se escaparon para hacer un escondite en el granero y acabaron durmiendo entre haces de paja, el cuento de la feria donde todos probaron la tarta de manzana por primera vez. Estas historias pintaban la figura de Lily con una paciencia que iba más allá de la simpatía. La mostraban como la mujer que había elegido quedarse en el pueblo para sostenerlo con lecciones y con coraje. Y mientras Kip se ocupaba de reparar la casa, los pezones de la calma comenzaron a aflorar pequeñas grietas. Alguien dejó sin cerrar la compuerta del silo la noche en que una tormenta prometía llegar. La bomba del pozo mostró un chasquido que no era de fatiga, y en una mañana encontró huellas de neumáticos, o más bien marcas de ruedas arrastradas por alguien que no debía haber pasado por allí, cerca del alambrado. Los animales mostraban nerviosismo que Kip no había visto desde sus años en las llanuras, un resoplido distinto, una alerta que no se confundía con el rigor del clima. Fue Lily quien, al ver las huellas, frunció el ceño con una calma que se rompía en cada palabra. No es la naturaleza, dijo, es la mano de un hombre, y en Reading hay manos que descontentan porque quieren más de lo que les corresponde. La mención fue un cuchillo sin filo, no nombró a nadie, pero todos supieron a quién venía a apuntar. El pueblo mendiga historias, y cuando el rumor empieza, las voces se transforman en tejido. Dijeron que Carson había estado comprando papeleo en Sacramento. Otros aseguraron que algunos de sus hombres habían sido vistos consultando viejos registros en la oficina del condado. La sospecha creció con la misma discreción con que crece la maleza. A pasos suaves, carpetas cerradas, nombres que reaparecían en los documentos y que no solían coincidir con la ley. Kip encontró un indicio concreto una madrugada fría, cuando la luna aún no daba crédito al día que iba a nacer. Caminó hacia el corral porque había escuchado a la yegua inquieta, y en el suelo halló un pequeño paquete de trapos quemados junto a la puerta de madera. Había marcas de una cerilla medio calcinada y un resto de lienzo con olor a petróleo. No había fuego, pero la intención estaba allí, como un insecto que espera su oportunidad. Recogió el trozo de cerilla entre los dedos y notó, con la precisión de quien había encendido hogueras en las praderas, que había sido preparada deliberadamente. No era casualidad, sino mensaje. Mientras sostenía esa cerilla en la palma, la memoria lo alcanzó con otra fuerza. Recordó la tarde en la que Lily y él se escondieron detrás del tablado de la escuela, el calor, la madera áspera, el contacto de su boca con la suya por primera vez. Recordó las palabras torpes que susurró para ocultar la intensidad del momento, el juramento torpe de que nunca volvería a despertar un apego que doliera. Pero la cerilla en sus manos le demostró que los juramentos no apagan el mundo. Lo que hacen es dejar restos,
rescoldos que pueden prender si alguien más los arrima. Se acercó a Reading con intención de reparar tablas y techumbres, pero aquella noche comprendió que también tendría que reparar algo más complejo, la confianza del pueblo y quizá la suya propia. Las mañanas siguientes transcurrieron con cautela. Kip empezaba a trazar planes. Reforzar la puerta del granero, solicitar a Blackwell más vigilancia en los caminos y hablar con Lily sobre la posibilidad de presentar queja formal. Ella, sin dramatismos, le ofreció la práctica de los papeles. ¿Cómo presentar una denuncia? ¿A quién escribir? ¿Qué testigos podrían ayudar? Había en su mirada una mezcla de compañerismo y algo más antiguo, una complicidad que la vida nunca había borrado por completo. Cuando trabajaban codo a codo en el corredor de la casa, a veces se rozaban sin querer, y ambos sentían que en esos gestos cabía más de lo que las palabras atrevían a decir. Fue entonces cuando recibió la visita de un mensajero con un sobre que olía a tinta de ciudad. El sello traía el nombre de un notario de Sacramento y dentro papeles que hablaban de títulos, de escrituras que habían estado en disputa años atrás. Había una cláusula pequeña, escrita con letra firme, que mencionaba revisión de títulos y el derecho de reclamación por parte de terceros. La formalidad jurídica encontró su casa en las manos de Kip como una guadaña y una promesa. Si alguien pretendía arrebatar la tierra, lo haría no con humo y cerillas, sino con tinta y testificios. Esa misma tarde, al doblar hacia la escuela para encontrar a Lily y compartirle la noticia, encontró en la puerta un trozo de papel clavado con una pequeña notita. La letra era corpulenta, la tinta aún fresca, y en pocas palabras decía: «No te metas, no es asunto tuyo», sin firma, sin autor. Era una amenaza sin rostro. Kip sintió la rabia y también la antigua costumbre de huir. Durante años, había dejado que el horizonte fuera su respuesta. Cada vez que la amenaza se acercaba, montaba y se alejaba hacia lugares donde nadie conocía su nombre. Pero cada vez que pensaba en montar de nuevo, en buscar horizontes nuevos, ese beso detrás de la escuela ascendía en su memoria con la claridad de la primera vez. El calor del contacto, la sorpresa, el perfume a manzana de la piel de Lily. Y el juramento que había hecho de olvidar se le presentaba como algo absurdo, una armadura que ya no le servía. Decidió no irse, no esta vez. Al caer la tarde, antes de que el pueblo doblara a la calma del anochecer, se dirigió a la puerta de la escuela. Afuera, la pared de madera tenía las mismas marcas de guantes y pequeñas tallas hechas por manos jóvenes. Kip apoyó la palma sobre el tablado, cerró los ojos y dejó que la memoria se mezclara con la savia del presente. Aquella pared fue el lugar de su promesa y del beso que lo perseguía. Sus dedos notaron la piel rugosa de la madera. El mismo tacto sobre el que habían presionado las dos caras jóvenes una vez. Y frente a la escuela, sin apenas un soplo de viento, Kip comprendió con una claridad que dolía. Había prometido olvidarla. Pero ese primer beso no pensaba respetar su juramento. La noche cerró como una manta, y en la oscuridad, entre el chisporroteo leve de la lámpara de aceite, Kip comenzó a trazar la primera de muchas defensas. No con violencia, con paciencia, con papeles y con manos que saben cómo transformar una cerca desgastada en un límite que hable de pertenencia. Porque en Reading no se ganan batallas con pistolas exhibidas, sino con constancia, con testimonios que se guardan en cajones, con testigos que firman y con el pulso de una comunidad que no permite que la codicia tenga la última palabra. Mientras reparaba la última tabla de la puerta del granero, la cerilla quemada entre sus cosas le recordó dos cosas. Una, que las amenazas podían venir disfrazadas de accidente, y otra, más antigua y persistente, que algunos recuerdos se aferran más fuerte que la voluntad humana. Kip la tenía clavada como una bandada. Juró olvidarla. Sí, y sin embargo, aquel beso de niño lo perseguía, le susurraba y le ofrecía algo que el tiempo no había logrado arrancar. En la puerta de la posada, bajo la luz taurina de un farol, Kip dejó la cerilla entre los dedos de Blackwell. El sheriff la miró con gravedad y luego alzó la vista hacia las ventanas iluminadas del pueblo. «Esto no es un juego de niños, Holloway», dijo con voz grave. «Si hay intentos de intimidación, lo veremos como tal. Hay papeles que revisar y testimonios que juntar.
y por mi parte, no permitiré más que se ponga en riesgo a las familias del condado. Kip agradeció con un gesto, y por primera vez en muchos años, permitió que la idea de quedarse no fuera una condena, sino una elección. No huyó, se quedó con la cerilla en la memoria y la sensación, tan antigua como la primera vez, de que aquel beso lo perseguiría toda la vida aunque él quisiera enterrarlo. Pero ahora, entre hilos de polvo y cera de vela, también supo que no estaba dispuesto a dejar que aquello, ni la codicia de un hombre con traje caro, le negara la posibilidad de construir algo duradero. El pueblo dormía con la respetuosa torpeza de quien cuida secretos. En la cocina del granero, junto a una vela que lanzaba sombras largas, Kip tomó lápiz y papel. Empezó a anotar nombres, testigos que podrían atestiguar movimientos extraños, fechas en las que había visto hombres desconocidos cerca de los linderos, e incluso la nota clavada en la escuela. Al final de la página, con la letra que temblaba por el cansancio, escribió algo que parecía un voto distinto al que se había impuesto a los 13 años. No huiré, no mientras la tierra respire. Y así la noche cerró, con un juramento nuevo que no prometía olvido, sino trabajo, con la sensación de que el pasado vendría a tocar la puerta, no solo como nostalgia, sino como prueba. El beso que juró olvidar seguía siendo el faro que lo guiaba en la oscuridad, y la cerilla quemada se convirtió en una advertencia y en un reto. Al amanecer del día siguiente, el sol encontró a Kip en la punta del alero, mirando lejos, más allá de los manzanos, hacia la línea donde las tierras de Carson comenzaban a insinuarse en la colina. Había un olor a heno recién cortado en el aire, y en la distancia, la herradura de un caballo marcando el sendero. Por primera vez desde que había vuelto, en su pecho se mezclaron la decisión de permanecer y el miedo de lo que eso podía atraer. Entonces, con la mano sobre la boca y el recuerdo del primer beso latiendo como un tambor secreto, se dispuso a llamar a los suyos. No solo a Lily, sino a la comunidad que tendría que decidir si Reading era un pueblo donde las promesas se sostienen o si la codicia encontraría nuevas maneras de romper lo que el trabajo y la memoria han tejido. El día que el granero ardió, el pueblo se puso en marcha como un reloj viejo que por fin reconoce el peligro. No fue una conflagración inmediata de novela, comenzó con humo que la gente confundió al principio con niebla baja, con el olor a paja húmeda mezclado con carbón. Fue la yegua que lanzó un relincho a las 4 de la madrugada la que despertó a Kip. Abrió la puerta y vio la lengua alta de fuego lamiendo la separación entre fardos viejos y vigas secas. La alarma se extendió en minutos, luces encendidas en ventanas, pasos sobre la calle, hombres con cubos, mujeres con mantas enrolladas, y el sonido áspero de la campana de la iglesia que llamaba a trabajar como en los días de cosecha. No hubo tiempo para el espectáculo, el trabajo llegó con manos callosas y caras decididas. Blackwell organizó filas de llenado y paso de cubos, y el herrero Tom Bryce arrastró su carreta hasta la zanja para llevar agua más cerca. Las llamas mordían la madera como si quisieran alcanzar el pasado que guardaba el granero. Herramientas, un par de cajas con trapos viejos, el montón de sacos donde se guardaban las semillas. Kip no pensó en salvar recuerdos civiles. Corrió hasta la puerta principal, tiró de la cuerda de una polea y por un segundo la vida se puso a prueba en lo simple, la fuerza de una mano, la voluntad de no soltar. Cuando la gente supo que el fuego había empezado en el lado más cercano a la cerca, que colindaba con las tierras de Carson, el rumor fue una llama propia. No era solamente que alguien quisiera hacer daño, era el mensaje de que la intimidación había trascendido advertencias. Entre el humo, hubo manos que se enrojecieron por avivar cubos y manos que se apretaron con la sensación de impotencia. Mrs. Prescott sostenía a una vecina mayor que temblaba. El joven cartero, con la cara tiznada de hollín, murmuró que había visto sombras moverse hacia la salida del camino antes de que alguien pudiera prender la lamparilla al otro lado. En medio de la confusión, Kip encontró el fragmento de una tela quemada y entre las cenizas, el metal de una etiqueta de frascos que, al limpiar el hollín, aún mostró la marca de un comerciante de Sacramento. No era una prueba definitiva, pero enlazaba con el patrón que ya sospechaban. No solo carbón y cerillas, sino piezas movidas por manos foráneas, recursos que parecían venir de fuera, como las cartas de Carson a oficinas y notarios.
Kip apretó la tela en el puño, faltándole la respiración por la fatiga y por la vieja costumbre de huir. La cerilla quemada que conservaba en la cartera le ardía en la idea, no como amenaza esta vez, sino como espoleta de decisión. Esa misma tarde, mientras el pueblo recogía lo que quedaba, Kip fue a buscar a Lily. La encontró en la puerta de la escuela, con una toalla atada a la cintura y la cara manchada de hollín como la de todos. Ella lo miró con la calma que ya conocía, pero con ojos que hablaban de templanza y de pesar. «No fue un accidente», dijo sin alzar la voz. «No cuando la mecha ha sido puesta cerca de la línea que limita con Carson». Kip la tomó de la mano. No necesitó hablar. Se entendieron en la mecánica de quienes han compartido palabras que no caben en la prisa. Esa noche, mientras el pueblo velaba lo que quedaba, se sentaron frente a la casa con una manta, y entre sorbo y sorbo del café que llevó Mrs. Prescott, trazaron un plan que no empezaba por armas ni por venganza, sino por pruebas y por el ruido de la ley. La estrategia fue simple en su núcleo: juntar testigos, encontrar documentación y llevar la pelea a donde las firmas y los sellos pesan más que el dinero. Lily propuso algo arriesgado: viajar a Sacramento para consultar los archivos donde se registraban las tierras y las escrituras, porque algo en las fechas y las firmas no encajaba y ella sospechaba, por lecturas antiguas y contactos de la escuela y la iglesia, que alguien había manipulado testimonios y sellos. No era una decisión fácil, el viaje requería tiempo, recursos, la ausencia de ambos del terreno. Además, implicaba cruzar ante la ciudad donde Carson tenía influencias. Pero era la ruta honrada. Blackwell, con su mezcla de prudencia y confianza, dio permiso y acompañó la iniciativa suministrando una carta de presentación que abría puertas, aunque en la capital la sombra de un hombre poderoso se estirara. Mrs. Prescott consiguió fondos para un billete de tren. El herrero ofreció una carreta para el viaje y el cartero organizó la correspondencia para que se difundiera la noticia a quienes debían dar testimonio. No era una operación silenciosa. Reading se había empeñado en defender la verdad. El viaje a Sacramento fue como cruzar un espejo. El tren dejó atrás chaparrales y labores, y con cada kilómetro que se alejaban de la fértil tierra del valle, el paisaje fue llenándose de árboles altos y chimeneas lejanas. En el vagón, Lily y Kip hablaron poco. Era la suerte de los que preparan una presentación. Las palabras habían sido calientes en el pueblo y ahora germinaban en la mente de ambos. Lily llevaba un cuaderno con notas escritas con su pulso firme. Kip sostenía la tela quemada en un pañuelo, como si al tocarla pudiera traerla a la claridad del mundo. Blackwell se concentraba en repasar los nombres de los funcionarios y en recordar la disposición de las oficinas. El viaje duró más de lo que pensaban. La ciudad les pareció rumorosa y fría, pero también llena de oficinas con archivadores que guardaban verdades que un buen puñado de manos había intentado ocultar. Llegaron a la oficina del condado con una combinación de respeto y nervio, y Lily entró sin el porte de quien pide perdón, sino con la determinación de quien reclama justicia. Pasaron horas entre papeles, y fue una trabajadora joven en la sección de registro la que, tras pasar hojas antiguas con cuidado, dijo en voz baja: «Aquí hay algo extraño». Era una nota marginal, una renuncia de firma que había sido modificada con un trazo claro. La letra no coincidía con la original. Alguien había enmendado un documento y agregado una cláusula que favorecía la inscripción de tierras en otra parcela, la que luego aparecería a nombre de intermediarios cercanos a Carson. La evidencia no era teatral, eran anotaciones, sellos de fechas y un sello de notario que, al ser comparado con ejemplares auténticos, mostraba un matiz diferente en la tinta. Lily, con la paciencia de quien enseña a leer las fallas de una hoja, comenzó a anotar, a pedir copias y a fotografiar a la manera antigua, con papel y con testigos. Localizaron además una carta registrada que mencionaba pagos a un agente de registro en Sacramento con instrucciones precisas sobre cómo acelerar procedimientos. El nombre del agente llevaba la firma de un notario cuya reputación, al consultarla, apareció salpicada por pequeñas sospechas. Un hombre que había servido al mismo círculo de hombres poderosos por años. La verdad, cuando se enfrenta a papeles, suele ser soporífera, pero su peso fue derribando las cortinas que Carson había pretendido mantener.
Lily pidió a la joven registradora que emprendiera una búsqueda más profunda y con la ayuda de Blackwell presentaron una petición formal para reabrir los expedientes y para investigar la legitimidad de ciertos sellos. No era una gesta de héroes con pistolas, era una batalla de tinta. Y cuanto más indagaron, más agujeros hallaron en las cuentas a las que Carson parecía aferrarse. Mientras tanto, en Reading, el rumor de la investigación se convirtió en un escudo. El pueblo, consciente de que ahora había ojos fuera de él, redujo la hostilidad, pero no dejó de estar en tensión. Carson, que hasta entonces había movido las sombras con calma, comenzó a mostrar señales de impaciencia. Envió emisarios a Reading, hombres con carteras y sonrisas planas, que trajeron ofrecimientos de ayuda y advertencias veladas. En una ocasión, uno de esos hombres ofreció comprar los animales más valiosos del rancho a un precio que sonaba demasiado justo para ser honesto. Otra vez, una carta anónima llegó dirigida a Mrs. Prescott con amenazas sutiles sobre su labor de caridad. La ciudad grande y sus papeles convencieron a Carson de ser discreto, pero su impaciencia le hizo cometer errores. Instrucciones enviadas con demasiada franqueza, pagos registrados por intermediarios con nombres comunes que dejaron huellas suficientes. Hubo un día en que Kip regresó del trabajo al mediodía y encontró a Elisa, aún niña, sentada sobre la escalera, tocando un tablón con la curiosidad de quien busca historias. Ella tenía dentro del rostro la misma curiosidad que había tenido su madre de joven, y el gesto simple de la niña tocando la madera desencadenó en Kip un torrente de ternura. Se agachó, limpió la mano de la pequeña con su propia manga y, sin dramatismo, la miró a los ojos. «No está mal estar orgullosa de lo que hacemos», dijo, «pero hay que recordar que la tierra nos pide también que seamos pacientes». El tiempo en Reading se convirtió en una lección de estaciones y de papeleo. Lily volvió de Sacramento con copias, con los nombres de notarios que debían ser interrogados y con una lista de testigos que podían atestiguar pagos y movimientos. Uno de esos testimonios sorprendió a todos. Un ex empleado de Carson, un hombre llamado Harris, que había trabajado como contable en los campos pero que, a los ojos del pueblo, tenía la honestidad de sacar la verdad a la luz. Encontrarlo fue un trabajo, miedo, cambio de domicilio, promesas. Al principio se negó por temor a represalias. Luego cambió de opinión cuando vio, en Reading, la rueda de gente que no permitía la intimidación. Fue Mrs. Prescott quien, con la calidez de quien enhebra la confianza, lo convenció de testificar. Harris contó dos cosas simples y demoledoras: que Carson tenía un sistema de compra mediante testaferros y que había pagado a ciertos notarios para modificar documentos antiguos y que, cuando el apuro venía, se servía de pequeñas coimas para acelerar el registro. El relato fue un martilleo, palabras que, cuando se colocaban sobre la tinta y la lógica, formaban una cadena coherente. Con esos testimonios y las copias de los registros que Lily había traído, Blackwell preparó un expediente para llevar a la comisión del condado. La audiencia fue un día de verano con cielo tendido. Los vecinos llenaron la sala, algunos con la ropa de trabajo, otros con vestidos domingueros. Carson apareció con el traje de quien pretende creer que la ciudad le protege, pero su orgullo apenas pudo ocultar la tensión que no le sentaba bien. La sesión duró horas. Peritos leyeron escrituras, registradores compararon sellos, y testigos como Harris describieron el patrón de manipulación. No hubo clamor de pistolas ni duelos en la plaza. La ley se movió con documentación, con papeles que mostraban la red que había intentado despojar a Reading. Cuando el veredicto parcial cayó, la anulación de varias inscripciones y una investigación criminal contra el notario y los intermediarios vinculados a Carson, el silencio en la sala fue como un temblor. Carson perdió terreno. No fue una caída rápida ni sin matices. Le quedaron parcelas. La mitad de sus propiedades, según registros, no eran fruto directo de su puño y sus influencias se vieron manchadas por la exposición. No fue, sin embargo, expiación total. La justicia fue lenta y dividida, pero efectiva al fracturar la estrategia del hombre que había querido comprar el condado con acuerdos turbios. En Reading, esa tarde, hubo una comida improvisada en la que se celebró no la victoria, sino la posibilidad de continuar.
La gente trajo pasteles y en una mesa larga se colocaron panes y jarras de sidra. Carson, por su parte, no desapareció de inmediato. Sus abogados apelaron, sus hombres susurraron sobre nuevas maniobras y algunos vecinos vieron en su mirada la sombra de la humillación. Pero para Kip y Lily, la sensación fue otra, la validación de que su lucha, hecha de paciencia y papeles, había rendido frutos. No era la reivindicación de un héroe espléndido, sino la recompensa de la constancia. Fue poco después de esa audiencia, en la puerta de la escuela, cuando Kip decidió poner en palabras lo que había sentido en la noche del incendio y en las horas de testimonios. Había planeado algo sencillo que no necesitara escenario ni fanfarrias. La escuela tenía la pared donde una vez se había dado el beso de la infancia. Allí, bajo el sol que a media tarde iluminaba la tabla con la misma ternura que antaño, pidió a Lily que compartiera su vida con él formalmente. No fue un arrebato ni una declaración improvisada, fue la culminación de un trayecto donde las manos antiguas aprendieron a decir, me quedo. Lily, comenzó. He prometido muchas cosas a lo largo de mi vida. A veces me equivoqué y corrí por miedo. Hoy prometo otra cosa. No huiré. Quiero construir aquí, contigo, y que los niños sepan de raíces que no se arrancan con dinero ni con amenazas. Ella lo miró con esa mezcla de autoridad serena que tanto había atraído a Kip en las noches de escuela. Entonces, sin teatralidad, asintió y apoyó su mano sobre la de él. No te estoy pidiendo promesas grandiosas, contestó. Solo que estemos el uno para el otro, como la tierra que pide cuidado y paciencia. La boda fue una mañana clara en la iglesia blanca. No hubo fiestas ostentosas. Hubo caballos en la puerta, guirnaldas hechas por manos del pueblo y la campana que sonó con un timbre que parecía sostener el paso de las estaciones. La ceremonia fue sencilla y íntima. El cura habló de trabajo y de cuidado, no de destino inmutable. Al final, cuando Kip besó a Lily, no fue el beso apresurado de la adolescencia, sino un gesto pleno de reconocimiento mutuo, una confirmación de que los juramentos no siempre se mantienen por decreto, sino por elección diaria. Entre los asistentes estuvieron Blackwell, Mrs. Prescott, Tom Bryce, Harris y la mayor parte del pueblo. Incluso algunos que dudaron antes, ahora aplaudían como los que entienden la necesidad de unirse frente a la fragilidad humana. Tras la boda vino el trabajo conjunto, la reconstrucción del granero se convirtió en símbolo. Hombres y mujeres trajeron madera, repararon tablones, y los niños participaron barriendo y cargando, como si la obra fuera una escuela de paciencia. El banco otorgó un pequeño préstamo para comprar herramientas nuevas. El herrero forjó bisagras, y el pueblo completó la obra en un tiempo que mezcló manos expertas con risas. Kip plantó un primer seto de manzanos en la colina, como quien imprime un sello en la tierra. Lily lo ayudó, cavando con la misma dedicación con que corregía tareas en su aula. Cada estación trajo su tarea: sembrar en primavera, vaciar el granero antes de la humedad, podar en otoño. La vida misma, con su ritmo, se hizo la mejor manera de consolidar la promesa. Los años pasaron con la serenidad de una cosecha. El primer hijo, Thomas, llegó en una noche de verano con lluvia leve. Dr. Miller estuvo presente, con manos lúcidas y con la calma que da la experiencia. Kip sostuvo la mano de Lily mientras el niño gritaba su primer aliento. En la mañana siguiente, el nombre se pronunció como si fuera un futuro: Thomas Holloway. El bebé trajo consigo noches sin dormir y lazos más fuertes de los que Kip imaginó. Los días se llenaron de pañales, de primeras caminatas y de los pasos diminutos que van marcando la casa con su propia geografía. Eliza siguió, años después, con la dulzura de quien aprende a caminar a la sombra de la escuela. James, el menor, nació con la energía de un rayo, inquieto, curioso por los animales, y con la costumbre de asomar la cabeza por la valla para saludar a cada caballo que pasaba. Cada nacimiento fue una prueba de la ternura que envolvía al matrimonio, noches largas, desvelos y una comunidad que se organizaba para llevar comida, cuidar a los otros niños o arreglar un tejado cuando los tiempos eran duros. El trabajo en la granja se volvió más estable. El comercio con Sacramento prosperó en incrementos pequeños pero constantes. Kip aprendió a enviar cargamentos de manzanas y sacos de harina al mercado lejos, y con cada venta aprendieron a manejar el dinero con más temple.
En las ferias anuales, el puesto Holloway ofrecía cestas con manzanas, tarta casera y la buena reputación que se construye cuando se cumple con lo prometido. Lily continuó su labor de maestra, ahora con Eliza entre los pupitres y con una pequeña ayudante que le traía agua y borradores. La posada cobró fama por sus comidas y Reading se empezó a ver, lentamente, como un pueblo que alentaba la permanencia. La sombra de Carson no desapareció del todo. Hubo días en que se le veía pasar por la calle principal, cabizbajo y con un bastón que no solo sostenía su paso, sino su orgullo. Otros lo vieron marcharse con maletas y promesas de redención en otras latitudes. Sin embargo, la caída no fue absoluta. Algunos de sus negocios, manchados por la controversia, quedaron a la deriva. Otros se vendieron a precio menor en subastas y terminaron en manos de quienes antes no podían competir. El pueblo, que había temido la codicia externa, ahora se veía fortalecido por la lección de la verdad. Con el paso de los años, la familia Holloway afrontó pruebas como todas. Una gripe que atacó la comunidad un invierno, la muerte de un vecino querido en un accidente de diligencia, la sequía en cierta primavera que amenazó los pastos. En cada uno de esos momentos, la constelación de amigos y aliados, Blackwell siempre vigilante, Mrs. Prescott con sus ollas y su consuelo, Tom Bryce en los arreglos, se volvió la red que amortiguó los golpes. La hija del herrero se casó con el joven cartero en una celebración donde la música se mezcló con historias antiguas y donde Eliza, ya con 15 años, enseñó a los niños a leer con la misma paciencia que su madre. La guerra de 1898 trajo otra prueba. Thomas, ya en la adolescencia avanzada y con la cara de quien ha visto más sol que la cuenta, decidió alistarse. No fue por aventura solamente. Fue por la obligación que ciertos hombres de su generación sentían de comprobarse, de situarse en la historia. Fue una separación que arrancó a Kip de su rutina con un dolor diferente. El padre temió perder lo que con tanto esfuerzo había construido. Thomas partió con una promesa de volver y con cartas que llegaron espaciadas pero cálidas, narrando lugares lejanos, la disciplina de campamentos y la camaradería que se forja en la distancia. El regreso, cuando ocurrió, fue una ceremonia sencilla. No todos los hombres volvieron y Reading guardó memoria de los que no regresaron con una placa en la iglesia. Thomas volvió con un rostro cambiado, con historias y manías nuevas, y con una mirada que había aprendido a valorar la paz. Sus días siguientes los pasó al lado de la granja, y con el tiempo conoció a Mary Carson, la hija de Carl. El encuentro fue curioso y controvertido para algunos. La descendiente del hombre que tantas tensiones había causado en el pueblo, apareció en la vida de Thomas como un soplo. Mary era diferente de su padre, educada por circunstancias distintas, con inquietudes para leer y una voluntad que no aceptaba resentimientos heredados. Su relación con Thomas fue, al principio, miradas cruzadas, luego fue conversación. Finalmente, la joven mostró un carácter que prefería reparar que repetir los errores del pasado. El noviazgo entre Thomas y Mary no fue celebrado por todos. A algunos les costaba aceptar que el pasado pudiera reconciliarse con un matrimonio que, paradójicamente, hermanaba a dos familias una vez enfrentadas por la tierra. Pero Thomas, con la firmeza de quien aprendió de su padre a no huir de los problemas, insistió en que su madre y la comunidad vieran a Mary por quien era. Hubo reuniones en la posada y llamadas a la moderación. Mary participó en actividades de la iglesia, ayudó en las tareas comunitarias y mostró gestos de arrepentimiento implícito por el legado de su apellido. Con el tiempo, muchos dejaron de ver en ella la figura del antagonista y la consideraron parte de la trama que estaba en proceso de reparación. La boda de Thomas y Mary fue otra escena de reconciliación. No fue un arreglo entre grandes familias, sino un acto de personalidades que habían elegido la unión en un punto donde la historia era pesada. La ceremonia tuvo, sin embargo, un detalle simbólico. Se plantó un rosal junto al camino principal, y la pareja, en su primer gesto, donó una parte de esa cosecha a la iglesia y a una pequeña caja destinada a apoyo para granjeros en apuros. El gesto fue leído por muchos como un símbolo de que la tierra, al final, pide cuidados más que venganza. La vida continuó, con nuevas temporadas de trabajo, crianza y pequeñas pérdidas.
Elisa, en la escuela, demostró la habilidad de su madre para enseñar. Pronto se convirtió en maestra asistente y más adelante en la heredera del despacho de Lily. James, fiel a su nombre y espíritu, se inclinó por los animales. Se convirtió en el encargado del ganado, en el que sabía hablar con los potrillos y en quien las yeguas reconocían la voz. Thomas, con la estabilidad que trae la paz de la madurez, se dedicó a la administración de los envíos a Sacramento y a cuidar de los trabajadores. Kip y Lily, entretanto, envejecieron con la parsimonia de quienes han hecho del diálogo y la labor su religión. Hubo inviernos fríos en los que la chimenea fue escuela. Un embrollo de nieve dejó aislado al pueblo durante días. Las provisiones alcanzaron por un margen estrecho, y el pánico fue una posibilidad que se ahogó en la colecta organizada por Mrs. Prescott y algunos hombres que, sin alarde, destinaron combustibles y comida. En una de esas noches, cuando las ventanas se cubrieron de escarcha, Kip y Lily se sentaron al borde de la cama, con una taza de té en mano, y hablaron sin prisa de los años. Hablaron de las pequeñas cosas que trazan la identidad, la risa de Thomas, la manera en que Eliza corregía a los niños, la terquedad de James con los potrillos rebeldes. Y en algún momento de esa charla, Kip dejó escapar una confesión que la había guardado como un secreto dulce. ¿Recuerdas aquella pared?, preguntó en voz baja. Lily sonrió, la luz reflejada en sus ojos. La pared olvida cosas, pero el agujero donde se apoyaron nuestras manos recuerda. Era la tercera vez que la historia se encontraba con la promesa. En su juventud, Kip había jurado borrar la memoria. En la noche del incendio, comprendió que no podría. Aquella confesión no tenía amargura, tenía la serenidad de quien reconoce que cierta verdad lo alcanzó y de hecho lo dejó entero. El tiempo siguió peinando la vida con su regla. Los hijos crecieron, algunos partieron por temporadas, otros se asentaron. Las manzanas del huerto Holloway empezaron a recibir reconocimientos en ferias regionales y la reputación de Reading como un lugar de trabajo honesto floreció. Hubo vecinos que envejecerían y dejarían espacios vacíos en la mesa. Hubo enfermedades que minaron vigor y devolvieron a la tierra a quienes no podían más. En esas ausencias se cimentó la memoria de la comunidad, un rincón para cada nombre, una placa o una siembra en memoria de quienes pasaron. Carson, por su parte, se mantuvo en el escrutinio público hasta donde las leyes lo permitieron. Algunos de sus negocios fueron divididos entre pequeños propietarios y otros incautados y vendidos para pagar multas. No hubo, sin embargo, una justicia de telenovela. Hubo juicios, apelaciones e incluso soporte legal que le permitió conservar una fracción. Su salida del pueblo fue silenciosa, seguida por discusiones sobre si un hombre que pierde influencia es reprobable o digno de compasión. En ocasiones, Kip pasó por la calle y vio a Carson sentado en un banco, mirando la plaza, con la fisonomía de quien ha entendido, por fin, que la riqueza no suple el cuidado humano. Kip no celebró el declive con alegría desmedida, vio en él la lección de que la soberbia tiende a quebrarse. Décadas más tarde, cuando los nietos llenaron las alacenas con gritos y juegos, Kip y Lily se hicieron mayores con la higiene de la experiencia. Sus manos se volvieron más lentas, pero la ternura no perdió su filo. Una tarde de otoño, con las hojas doradas cayendo como confeti de luz, tomaron la vieja ruta hacia la escuela, esa construcción blanca que, con manos renovadas de vecinos, había recuperado su color. La pared estaba reparada y barnizada. En la tabla pulida perduraba la pequeña hendidura donde dos adolescentes se habían escondido para explorar el mundo en aquel primer beso. La escuela olía a tizne de pizarra y a manzana recién cortada. Los niños corrían alrededor del patio con la insolencia de lo eterno. Kip posó la mano sobre la madera pulida con la fuerza que le quedaba, y la memoria, esa compañera fiel, vino a su encuentro con el calor de siempre. Aquella hendidura, que en la juventud le había causado juramento, ahora era una marca de reconocimiento. Allí había comenzado algo que había crecido con el tiempo, no por imposición, sino por elección. Lily se colocó a su lado y, sin palabras, apoyó la cabeza en su hombro. Sus dedos se entrelazaron con la naturalidad de quienes han compartido la vida hasta que ya no se siente la necesidad de decir «te quedas». «Prometiste olvidarla»,
murmuró, con una sonrisa que no buscaba reproche. ¿Crees que eso hubiera sido posible? Kip soltó una risa contenida, que sonó más a alivio que a burla. Jamás, contestó. Lo intenté porque temía perderme si me aferraba. Pero aquel beso fue una brújula. Me empujó de regreso cuando yo solo quería escapar. Ella le dio un pequeño golpe con la mano en el brazo, afectuoso y familiar. Pues maldita brújula, dijo, porque si no te hubiera perseguido, nunca habríamos plantado los manzanos. El sonido de la risa joven de un nieto los cruzó, y por un momento, todo pareció quedarse en eso, un cuadro de mesa, la costumbre de las estaciones y la dulce certeza de las cosas hechas con cuidado. Kip cerró los ojos y dejó que el recuerdo fuera un calor más entre tantos. No había arrepentimiento, solo la convicción de que ciertas verdades te encuentran aunque te escondas. Había jurado olvidarla en un momento de miedo y la memoria le había demostrado que la voluntad a veces no alcanza donde la vida ha sembrado raíces. La noche anterior a su último gran viaje, como a quienes se les da tiempo para ordenar, limpiaron la casa de polvo acumulado, Lily sacó un cuaderno viejo que guardaba cartas, notas de la escuela y una hoja amarillenta con la nota que Kip había escrito en aquella noche de aceite cuando decidió no huir. No huiré, no mientras la tierra respire. La hoja parecía ahora más una proclama suave que una imposición. Kip la sostuvo entre las manos arrugadas como si fuera un testimonio de su propia salvación. En su lecho, con la ventana abierta al fresco y al olor de manzanas, Kip recordó una vez más el beso detrás de la escuela. No lo vio como una tentación que lo apartó del camino, sino como el hilo que, al tirarlo, lo devolvió a sí mismo. Había sido joven y cobarde. Había sido, también, hombre que aprendió a enfrentar los miedos. A la mañana siguiente, ya en la penumbra que la vida regala, Kip yacía con la paz que trae el deber cumplido. Lily, con las manos aprendidas en el hábito del cuidado, cerró sus dedos en los suyos y como en aquella iglesia donde prometieron cuidarse, se quedó. Los años que siguieron vieron a la familia Holloway mantener la granja y agrandar su historia con nietos que aprendieron a tirar de la cuerda, a empujar la carretilla y a cortar manzanas. La escuela continuó siendo rincón de aprendizaje y confesiones. La pared donde se había dado el primer beso continuó siendo un sitio donde las generaciones se tocaban con la imaginación. Reading, que una vez estuvo al borde de perder su dignidad por la ambición de un forastero, siguió con su latido tranquilo, próspero, en la medida de quien le da valor al trabajo y a la verdad. En una tarde en la que el sol se inclinaba y las sombras alargaban su trabajo, Lily llegó sola a la pared de la escuela. Sus dedos rozaron la hendidura con cariño. Sabía que el beso que en la juventud había significado embriaguez y culpa, en la vida completa se transformó en nombre, en la palabra que designa volver. No hubo dramatismo. Ella sonrió con la ternura de quien reconoce que ciertas cosas no mueren, sino que se convierten en raíces. Albédicamente, se podría decir que Kip juró olvidarla, y sin embargo el primer beso lo persiguió toda la vida. Pero la historia no es simple. La persecución no fue tortura, sino brújula. No fue una condena, sino una llamada. Si la memoria lo empujó de regreso, fue para que aprendiera a quedarse. En el borde de la escuela, con el polvo del camino en las botas de generaciones que siguieron pisando la aldea, la vida se acomodó en su verdad. Ciertos recuerdos nos alcanzan porque nos necesitan para aprender a amar. Si esta historia te ha llegado al corazón, comparte cuál escena te conmovió más o guarda este relato para volver a leerlo en una tarde de calma. Y si quieres descubrir más sagas de reencuentros y promesas cumplidas, te invito a seguir estas historias y a descargar la versión completa si deseas profundizar en la vida de Reading y sus gentes.